Un matrimonio de lujo, un niño en peligro y un secuestro desgarrador. Descubre cómo Clara lucha contra secretos oscuros y familias poderosas para salvar a los más inocentes. No te pierdas esta historia de amor, traición y redención que te mantendrá al borde del asiento. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En una tarde cálida de primavera, el salón principal de una majestuosa mansión en Barcelona brillaba con luces doradas y decoraciones extravagantes. Era el día del matrimonio de Adrián Salazar, el heredero de la familia más rica e influyente de la ciudad, y todo el lugar rebosaba de glamour y expectativas. Los invitados, vestidos con trajes elegantes y sonrisas forzadas, susurraban sobre el poder y la riqueza de la familia Salazar, mientras los camareros circulaban con bandejas de champán. En medio de aquel bullicio, un pequeño niño de ojos tristes, mejillas pálidas, Alex, el hijo de Adrián, de apenas 6 años, se sentía como un extraño en su propio mundo. Sus pequeños dedos aferraban un dibujo arrugado, un regalo que había hecho con todo su corazón para su padre, pero no sabía cómo entregárselo sin ser ignorado. Alex vagaba entre las piernas de los adultos, invisible para la mayoría, con su traje oscuro demasiado grande para su cuerpo delgado. Su mirada recorría el salón buscando a su padre, pero Adrián estaba rodeado de personas importantes, riendo y brindando sin prestarle atención. El niño sintió un nudo en el estómago. Quería que su papá viera cuánto lo quería, pero no sabía cómo acercarse. Sus pasos inseguros lo llevaron hasta un rincón más tranquilo, cerca de un balcón adornado con flores blancas. Allí, una mujer de rostro amable y vestido sencillo, que parecía no encajar del todo con el lujo del lugar, lo observó con curiosidad. Alex, tímido pero desesperado, levantó la vista hacia ella y con voz temblorosa murmuró algo sobre needing ayuda. La mujer, sorprendida, se inclinó para escucharlo mejor. La mujer, Clara, como más tarde se sabría, no era una invitada cualquiera. Había llegado al evento por una serie de casualidades, conectada apenas por un conocido lejano. Su expresión se suavizó al ver los ojos suplicantes del pequeño Alex, quien le mostró el dibujo con manos temblorosas y le explicó que quería dárselo a su papá como un regalo especial. Clara sintió una punzada de ternura al notar la inseguridad del niño y la soledad que emanaba de él. Sin dudarlo, asintió con una sonrisa cálida y le prometió que lo ayudaría a encontrar a Adrián en medio de la multitud. Tomó la pequeña mano de Alex y juntos comenzaron a caminar hacia el centro del salón, esquivando a los invitados que apenas notaban su presencia. Mientras avanzaban, la ceremonia principal estaba a punto de comenzar y el ambiente se llenó de música suave y aplausos. Clara y Alex se detuvieron cerca de un grupo de personas que rodeaban a Adrián, pero antes de que pudieran acercarse, una mujer alta y de rostro severo, vestida con un traje de diseño, los interceptó. Era Lorena, la nueva esposa de Adrián, y sus ojos se entrecerraron al ver a Clara con el niño. Sin siquiera preguntar, su voz cortante resonó, acusándola de intentar algo sospechoso con el pequeño. Clara, sorprendida, intentó explicar que solo estaba ayudando a Alex, pero Lorena no la dejó hablar. Los murmullos de los invitados cercanos comenzaron a crecer, y pronto varias miradas acusadoras se posaron sobre Clara, haciéndola sentir como una intrusa en un lugar al que no pertenecía. La tensión en el aire se volvió casi palpable, y Clara sintió cómo su rostro se calentaba de vergüenza y frustración. Ella no había hecho nada malo, pero las palabras duras de Lorena y las miradas de los demás la hacían parecer una criminal. Alex,
Al darse cuenta de lo que estaba pasando, se aferró más fuerte a la mano de Clara y alzó la voz con una valentía que nadie esperaba de un niño tan pequeño. «¡No! ¡Ella es mi amiga! ¡Solo me está ayudando con el regalo para papá!», exclamó, sus palabras temblorosas pero firmes. Los invitados se quedaron en silencio por un momento, sorprendidos por la intensidad del pequeño. Lorena frunció el ceño, claramente disgustada, pero no pudo contradecir al niño frente a todos sin parecer cruel. Clara respiró un poco más aliviada al escuchar a Alex defenderla, aunque aún sentía las miradas de desconfianza a su alrededor. Adrián, que finalmente había notado el alboroto, se acercó con una expresión de confusión y preocupación en el rostro. Sus ojos pasaron de su hijo a Clara y luego al dibujo que Alex sostenía con tanto cuidado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que mezclaba autoridad y cansancio. Alex, con los ojos brillando de emoción al ver a su padre, soltó la mano de Clara y corrió hacia él, levantando el papel arrugado como si fuera un tesoro. Clara se quedó atrás, observando la escena con una mezcla de alivio y nerviosismo, preguntándose si había cometido un error al involucrarse con aquel niño y su complicada familia. Adrián tomó el dibujo de las manos de su hijo y por un breve instante una sombra de ternura cruzó su rostro endurecido por los negocios y las responsabilidades. Miró a Alex con una sonrisa débil, pero no dijo mucho. El peso de los ojos de los invitados y de Lorena parecía aplastarlo. Clara, mientras tanto, sintió que su presencia ya no era bienvenida. Intentó retroceder discretamente, pero Adrián levantó la vista y la miró directamente, como si tratara de descifrar quién era y por qué estaba con su hijo. No hubo palabras de agradecimiento ni de reproche, solo una mirada penetrante que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Clara bajó la cabeza, murmurando una disculpa apenas audible, y dio un paso atrás, deseando desaparecer. Sin embargo, algo en el interior de Clara le impedía simplemente marcharse. Había visto algo en los ojos de Alex, una tristeza profunda que no era normal en un niño de su edad, y eso la inquietaba. Mientras los invitados volvían a sus conversaciones y la música llenaba nuevamente el salón, ella se quedó en un rincón, observando desde lejos cómo Adrián y Lorena interactuaban con el pequeño. Había algo en la dinámica entre ellos que no parecía correcto, algo que la ponía en alerta. Clara no sabía si volvería a cruzar caminos con ese niño, pero en ese momento decidió que, si alguna vez tenía la oportunidad, haría lo posible por entender qué estaba ocurriendo en la vida de Alex. Su instinto le decía que ese encuentro no sería el último. Mientras la celebración continuaba con risas y brindis en el salón principal, Clara se encontró nuevamente con Alex en un pasillo más tranquilo de la mansión. El niño había escapado de la vista de los adultos y parecía buscar un lugar donde esconderse. Sus ojos, aún cargados de esa tristeza que la había impactado antes, se iluminaron ligeramente al verla. Clara, con el corazón apretado, se agachó a su altura y le preguntó suavemente por qué estaba tan solo. Alex, después de un momento de duda, bajó la mirada y confesó algo que la dejó helada. Su madrastra, Lorena, no lo quería allí. Con voz apenas audible, relató cómo a menudo lo encerraba en su habitación sin motivo y cómo, en más de una ocasión, había pasado hambre por su culpa. Clara sintió una mezcla de indignación y tristeza al escuchar las palabras de Alex. No podía creer que un niño tan pequeño estuviera enfrentando algo tan cruel en un entorno que debería ser seguro. Intentó mantener la calma para no asustarlo, pero por dentro su mente bullía con preguntas. ¿Cómo era posible que Adrián, siendo su padre, no se diera cuenta de lo que proiscodía? ¿O acaso lo sabía y simplemente lo ignoraba? Clara acarició el cabello del niño con delicadeza, asegurándole que no estaba solo y que ella lo escucharía siempre que necesitara hablar. Alex la miró con una chispa de esperanza,
como si por primera vez en mucho tiempo alguien realmente se preocupara por él, y eso la conmovió profundamente. Sin embargo, Clara sabía que no podía intervenir directamente en algo tan delicado sin pruebas o sin conocer mejor la situación. Pensó en lo complicado que sería acercarse a Adrián, un hombre rodeado de poder y expectativas, para hablarle de algo que podría interpretarse como una acusación grave. Además, ella no era más que una desconocida en ese mundo de riqueza y apariencias. Aún así, no podía ignorar el sufrimiento de Alex. Decidió que, por el momento, lo mejor sería ganarse su confianza y animarlo a que él mismo hablara con su padre. Con un tono suave pero firme, le sugirió que le contara a Adrián cómo se sentía, prometiéndole que estaría cerca si necesitaba apoyo. Alex, aunque temeroso, asintió lentamente, aunque en su rostro se reflejaba la duda. Clara podía sentir el peso de su miedo. Hablar con su padre significaba enfrentarse no solo a Lorena, sino también a la posibilidad de no ser creído. La impotencia de Clara crecía, pero sabía que forzar las cosas solo empeoraría la situación. Mientras tanto, en su mente comenzó a recordar historias que había oído sobre familias poderosas como los Salazar, donde los niños a menudo eran usados como piezas en juegos de poder o simplemente olvidados en medio de las ambiciones adultas. Se preguntó si Alex era una víctima más de ese mundo frío y calculador, y eso le rompió el corazón aún más. Mientras Clara reflexionaba sobre cómo ayudar a Alex sin cruzar líneas peligrosas, el niño le confió otro detalle desgarrador. Lorena le había dicho una vez que su padre no lo quería tanto como a ella, y que por eso debía obedecerla sin quejarse. Esas palabras, dichas con tanta inocencia por Alex, eran como dagas para Clara. Podía imaginar el daño emocional que esas frases habían causado en un niño tan frágil. Su instinto protector se encendió aún más. Quería hacer algo, cualquier cosa, para protegerlo de ese veneno. Pero también sabía que, sin pruebas concretas, cualquier acción suya podría ser vista como una intromisión, o peor, como un ataque contra una familia tan influyente como los Salazar. En ese momento, Clara se dio cuenta de que ayudar a Alex no sería algo sencillo ni rápido. Tendría que ser paciente y astuta, encontrar una forma de acercarse a Adrián sin parecer una amenaza. Mientras tanto, decidió que seguiría hablando con el niño siempre que tuviera la oportunidad, para que supiera que había alguien de su lado. Alex, por su parte, parecía más relajado al haber compartido su secreto, aunque sus ojitos seguían cargados de una tristeza que no debería existir en alguien de su edad. Clara le sonrió con calidez, ocultando su propia preocupación, y le prometió que todo mejoraría, aunque en su interior no estaba segura de cómo cumplir esa promesa. Mientras regresaban lentamente al salón principal, Clara no pudo evitar observar a Lorena desde la distancia. La mujer, con su sonrisa perfecta y su porte elegante, hablaba con los invitados como si nada en el mundo pudiera perturbarla. Pero Clara ahora veía algo más allá de esa fachada, una crueldad que se escondía detrás de las apariencias. No podía estar segura de hasta dónde llegaba el maltrato hacia Alex, pero su instinto le decía que no debía subestimar a Lorena. Decidió que, aunque tuviera que arriesgarse, no dejaría que el niño siguiera sufriendo en silencio. Algo tenía que cambiar, y ella estaría allí para asegurarse de que así fuera, costara lo que costara. La situación de Alex también hizo que Clara reflexionara sobre su propio pasado, sobre las veces que ella misma había sentido que nadie la protegía. Aunque su vida había sido muy diferente a la de ese niño, entendía lo que era sentirse solo y vulnerable. Ese pensamiento la motivó aún más a no darse por vencida. Mientras los acordes de la música resonaban nuevamente en la mansión y las luces iluminaban las caras felices de los invitados, Clara supo
que ese día marcaba el inicio de algo mucho más grande. No solo había encontrado a Alex por casualidad, sino que ahora sentía una responsabilidad hacia él, una que no podía ignorar, aunque significara enfrentarse a un mundo que no era el suyo. El ambiente festivo en la mansión Salazar seguía su curso, con risas y conversaciones flotando en el aire, pero Clara no podía apartar su preocupación por Alex. Mientras observaba desde un rincón, notó que el niño, que había regresado al lado de su padre por un momento, comenzaba a verse más pálido de lo normal. Sus pequeños pasos se volvieron vacilantes y de repente, ante la mirada distraída de los adultos cercanos, Alex se tambaleó y cayó al suelo con un ruido sordo. Un jadeo colectivo escapó de algunos invitados que lo notaron, y Clara, sin pensarlo dos veces, se abrió paso entre la multitud con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar a su lado, vio que el niño estaba consciente, pero temblaba y sudaba frío. Arrodillándose junto a Alex, Clara actuó con una calma que sorprendía incluso a sí misma. Había trabajado como voluntaria en un hospital años atrás y tenía conocimientos básicos de primeros auxilios, lo suficiente para reconocer que algo no estaba bien. Con manos firmes, revisó su pulso, que estaba débil, y notó que sus ojos estaban vidriosos. Rápidamente dedujo que podía tratarse de una crisis de hipoglicemia, algo que, combinado con el estrés y la posible desnutrición que Alex había mencionado, era extremadamente peligroso. Sin perder tiempo, pidió a un camarero cercano que trajera algo dulce, como un jugo o un caramelo, mientras mantenía la cabeza del niño ligeramente elevada para ayudarlo a respirar mejor. Los murmullos de los invitados crecían a su alrededor, algunos con curiosidad malsana y otros con genuina preocupación. Lorena, al acercarse, mostró una expresión de molestia más que de alarma y lanzó una mirada despectiva a Clara como si la culpara por lo que estaba pasando. Adrián, por otro lado, llegó corriendo, su rostro por primera vez reflejando un miedo real. «¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo?», preguntó con voz tensa, claramente desconfiando de las intenciones de Clara. Ella, sin dejarse intimidar, explicó con serenidad que sospechaba de una bajada de azúcar y que necesitaba actuar rápido para estabilizarlo. Aunque su tono era seguro, por dentro temía que no la tomaran en serio. Mientras esperaba el jugo, Clara continuó hablando con Alex en voz baja, intentando mantenerlo despierto. Le pidió que le contara algo, en cualquier cosa, para que no perdiera la conciencia. El niño, con esfuerzo, murmuró algo sobre su dibujo, y Clara sonrió, asegurándole que su padre lo había guardado con cariño. Finalmente, el camarero regresó con un pequeño vaso de jugo de naranja, y Clara ayudó a Alex a tomar pequeños sorbos, sosteniendo su cabeza con cuidado. Poco a poco, el color comenzó a volver a sus mejillas, y su respiración se estabilizó. Clara suspiró aliviada, pero sabía que esto no era una solución definitiva. Él necesitaba atención médica profesional lo antes posible. Adrián, que había observado todo en silencio, finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora mostraban un atisbo de agradecimiento mezclado con preocupación. Sin embargo, Lorena no ocultó su irritación. Sus palabras fueron cortantes al sugerir que Clara estaba exagerando y que Alex solo estaba cansado. Clara, conteniendo su indignación, ignoró el comentario y se dirigió directamente a Adrián, explicándole que el niño podía tener una condición más seria, como hipopituitarismo, que requería un diagnóstico adecuado. Aunque no era médico, sabía lo suficiente como para insistir en que lo llevaran a un hospital de inmediato, sin perder más tiempo en discusiones. La insistencia de Clara comenzó a romper las barreras de escepticismo de Adrián.
Él, aunque reticente al principio, no podía ignorar la mejoría visible de su hijo después de la rápida intervención. Finalmente, asintió y ordenó a uno de sus asistentes que preparara un auto para llevar a Alex al hospital más cercano. Algunos invitados, que aún miraban con curiosidad, empezaron a dispersarse, mientras otros susurraban entre ellos sobre lo inesperado del incidente. Clara, aunque aliviada de que finalmente tomaran una decisión, sintió una punzada de tristeza al ver cómo Lorena se mantenía al margen con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. Era evidente que la madrastra no sentía ningún apego por el niño, y eso solo reforzaba la decisión de Clara de no dejarlo solo. Mientras el auto llegaba y Adrián levantaba a Alex en brazos para llevarlo, Clara se quedó atrás, sabiendo que su papel allí probablemente había terminado. Sin embargo, no pudo evitar sentir una conexión aún más fuerte con el pequeño. Había visto de cerca su fragilidad, no solo física, sino también emocional, y eso la hacía sentirse más responsable por él. Adrián, antes de marcharse, se giró brevemente hacia ella y murmuró un «gracias», apenas audible, pero suficiente para que Clara supiera que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Aunque no estaba segura de qué pasaría después, una cosa estaba clara. No podía simplemente olvidarse de Alex y de lo que había visto en esa familia. Esa noche, mientras la mansión Salazar comenzaba a vaciarse de invitados y las luces se apagaban una a una, Clara se quedó con una sensación de inquietud. Sabía que la salud de Alex era solo la punta del iceberg. Había problemas mucho más profundos en esa familia que no desaparecerían con una visita al hospital. Mientras caminaba hacia la salida, con el eco de la música aún resonando en su mente, se prometió a sí misma que encontraría una manera de seguir ayudando, aunque eso significara enfrentarse a personas tan poderosas como los Salazar. La vulnerabilidad de Alex había tocado algo en su interior y no estaba dispuesta a ignorar ese llamado, costara lo que costara. Mientras la noche caía sobre Barcelona y la mansión Salazar quedaba atrás, Clara no podía quitarse de la cabeza la imagen de Alex siendo llevado al hospital. Sin embargo, su preocupación por el niño pronto se vio eclipsada por un tormento mucho más personal que la esperaba al llegar a casa. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de un número desconocido, y cuando finalmente contestó, una voz fría y amenazante al otro lado la hizo congelarse. Era un pariente lejano, alguien con quien apenas había tenido contacto en años, y le informó con crudeza que su pequeña hija Sofía, de apenas 5 años, había sido secuestrada. La noticia cayó sobre Clara como un balde de agua helada, dejándola sin aliento. El hombre al teléfono no perdió tiempo en juegos. Exigió una suma de dinero desorbitada a cambio de la seguridad de Sofía. Clara, con el corazón latiendo desbocado, intentó razonar con él, suplicando que le dejara escuchar la voz de su hija para saber que estaba bien. Pero la respuesta fue un silencio cruel, seguido de una advertencia. Si no conseguía el dinero en 3 días, no volvería a ver a Sofía nunca más. La llamada se cortó abruptamente, dejándola temblando en medio de su pequeño apartamento. Clara se sentó en el sofá, con las manos cubriendo su rostro mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No tenía esa cantidad de dinero, ni siquiera cerca, y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. En los minutos siguientes, Clara trató de ordenar sus pensamientos, buscando alguna solución, algún contacto que pudiera ayudarla. Pero su mente volvía una y otra vez a Sofía, imaginándola asustada y sola, llamándola en silencio. Había criado a su hija sola desde que era un bebé, enfrentando todo tipo de dificultades, y la idea de perderla era insoportable. Recordó las veces que Sofía se había acurrucado contra ella después de una pesadilla, buscando protección,
y ahora no podía estar allí para consolarla. La culpa y el miedo la consumían. Se preguntaba si había hecho algo para provocar esto, si había sido descuidada al dejarla con una niñera ese día mientras asistía al evento en la mansión Salazar. Los días siguientes fueron un infierno para Clara. Los secuestradores volvieron a contactarla, esta vez con mensajes más agresivos, burlándose de su situación y recordándole el poco tiempo que le quedaba. En uno de los mensajes le enviaron una foto borrosa de Sofía, con el rostro lleno de lágrimas, y eso rompió aún más su corazón. Clara intentó negociar, ofreciendo todo lo que tenía, incluso sus ahorros y algunas pertenencias, pero nada parecía suficiente para ellos. La humillación de tener que suplicar a personas tan crueles la desgarraba, pero no tenía otra opción. Cada llamada, cada mensaje era un recordatorio de su impotencia, y el peso de la situación la estaba aplastando. En medio de esa tormenta, Clara también tuvo que enfrentarse a las miradas y comentarios de vecinos y conocidos que, aunque no sabían todo, notaban su estado de ánimo y hacían preguntas incómodas. Algunos incluso sugirieron que contactara a la policía, pero los secuestradores habían sido claros. Cualquier intento de involucrar a las autoridades pondría a Sofía en peligro. Clara se sentía atrapada en un callejón sin salida, incapaz de confiar en nadie y sin saber a quién recurrir. Por las noches apenas dormía, atormentada por pensamientos oscuros sobre lo que podría estarle ocurriendo a su hija en ese momento, y la soledad de su lucha la hacía sentirse más vulnerable que nunca. A pesar de todo, Clara no se rindió. Decidió que, aunque no tuviera el dinero, encontraría una manera de salvar a Sofía. Comenzó a rastrear cualquier pista que pudiera tener sobre el pariente que la había contactado, recordando viejas disputas familiares y deudas pendientes que podrían estar detrás de esta crueldad. Sabía que no podía enfrentarlo sola, pero tampoco podía arriesgar la vida de su hija con movimientos imprudentes. En su mente, una idea comenzó a formarse. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar ayuda en alguien con recursos y poder, alguien como Adrián Salazar. Aunque la idea de pedirle ayuda a un hombre tan distante la ponía nerviosa, sabía que debía intentarlo por Sofía. Mientras Clara lidiaba con sus propios demonios, también se sentía incapaz de apartar su preocupación por Alex. Sabía que el niño estaba en el hospital, pero no tenía forma de saber si había mejorado o si Lorena seguía tratándolo con crueldad. La conexión que había sentido con él durante el evento no desaparecía y, de alguna manera, su lucha por Sofía y su deseo de proteger a Alex se entrelazaban en su corazón. Ambos niños, vulnerables y necesitados de alguien que luchara por ellos, se habían convertido en su prioridad, aunque eso significara cargar con un peso que apenas podía soportar. Clara respiró hondo, decidida a no rendirse, sin importar lo oscuro que se viera el camino adelante. Esa determinación, sin embargo, venía con un costo emocional enorme. Cada día que pasaba sin noticias concretas de Sofía, Clara sentía que una parte de ella se apagaba, pero no podía permitirse caer. Tenía que mantenerse fuerte por su hija y por la esperanza de que todo pudiera resolverse. En el fondo de su mente, sabía que involucrarse nuevamente con la familia Salazar podría ser peligroso, especialmente con alguien como Lorena en medio, pero también era consciente de que no tenía muchas opciones. Con el tiempo en contra y el corazón hecho pedazos, Clara se preparó para dar el siguiente paso, sin saber si lo que encontraría sería ayuda o un nuevo obstáculo en su camino. Con el peso de la desaparición de Sofía aplastándola, Clara decidió que no podía seguir esperando un milagro. A pesar de sus temores, reunió el coraje necesario y se dirigió nuevamente a la mansión Salazar buscando a Adrián. Sabía que era un riesgo enorme, pero si alguien podía ayudarla con recursos o contactos para encontrar a su hija, era él.
Al llegar, fue recibida con frialdad por el personal de seguridad, que la trató como a una intrusa. Sin embargo, después de insistir con desesperación y mencionar a Alex, Adrián finalmente accedió a verla. Su rostro, aunque aún distante, mostró un leve destello de curiosidad al verla tan alterada. Clara, con voz temblorosa, le explicó la situación de Sofía, suplicándole cualquier tipo de ayuda que pudiera ofrecerle. Adrián escuchó en silencio, con una expresión que oscilaba entre la indiferencia y una leve incomodidad. No era un hombre acostumbrado a involucrarse en los problemas de los demás, especialmente de alguien que apenas conocía. Sin embargo, algo en la desesperación de Clara, y tal vez el recuerdo de cómo había ayudado a Alex, lo hizo vacilar. Le prometió que haría algunas llamadas para ver si podía encontrar información a través de sus contactos, pero dejó claro que no podía garantizar nada. Clara, aunque agradecida, sintió que sus palabras eran más un gesto de cortesía que un compromiso real. Mientras salía de la mansión, una mezcla de esperanza y frustración la embargaba. Sabía que no podía depender solo de él. Mientras tanto, en su propia búsqueda desesperada, Clara comenzó a desenterrar secretos familiares que había intentado olvidar. Al investigar a los parientes que habían secuestrado a Sofía, se topó con rumores y documentos viejos que señalaban algo inesperado: adopciones dudosas y posibles intercambios de identidad en su propia familia. Una carta antigua, encontrada en una caja de recuerdos de su madre, sugería que Sofía podría no ser solo su hija adoptiva, sino que tenía un vínculo biológico con alguien poderoso. El corazón de Clara dio un vuelco al leer nombres que conectaban su pasado con el de la familia Salazar. Era posible que Sofía estuviera relacionada con Adrián o alguien de su entorno. Esta revelación la sacudió hasta el núcleo. Clara siempre había sabido que Sofía era adoptada, pero los detalles de su origen eran borrosos, algo que había preferido no profundizar por miedo a lo que pudiera encontrar. Ahora, sin embargo, las piezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. Recordó conversaciones a medias con su madre sobre un escándalo en la familia Salazar años atrás, algo relacionado con un niño perdido o entregado en adopción. Si Sofía era parte de ese pasado, eso explicaría por qué sus parientes estaban tan desesperados por usarla como moneda de cambio. Clara sintió una mezcla de miedo y furia. Su hija no era un objeto para ser negociado en juegos de poder. Mientras Clara intentaba procesar esta información, otro descubrimiento golpeó su mundo. Uno de los contactos de Adrián, que había investigado a los secuestradores, le informó que había rumores de que Alex, el hijo de Adrián, también podría no ser su hijo biológico. Según las fuentes, había sospechas de que Lorena había manipulado documentos para asegurar su lugar en la familia Salazar, y que Alex podría haber sido traído de otro lugar. Esta información, aunque no confirmada, hizo que Clara sintiera un escalofrío. Si esto era cierto, tanto Alex como Sofía podrían estar atrapados en una red de mentiras y secretos que involucraban a las personas más cercanas a ellos. Con cada nueva pieza del rompecabezas, Clara se sentía más perdida, pero también más decidida. Si Sofía y Alex estaban conectados de alguna manera, ya sea por sangre o por las maquinaciones de otros, ella no descansaría hasta descubrir la verdad. Decidió que necesitaba hablar con Adrián nuevamente, esta vez no solo para pedir ayuda, sino para confrontarlo con lo que había encontrado. Sabía que esto podía ser peligroso. Los Salazar no eran una familia que tolerara que se removieran los esqueletos de su armario. Pero el amor por su hija y su creciente afecto por Alex la impulsaban a seguir adelante sin importar las consecuencias. Mientras Clara se preparaba para este nuevo encuentro, su mente no dejaba de dar vueltas a las implicaciones de lo que había descubierto. Si Sofía era, de alguna forma,
parte de la familia Salazar, eso podría cambiarlo todo. Tal vez sus parientes lo sabían y por eso la habían secuestrado para presionar a Adrián o a alguien más. O tal vez simplemente querían dinero y poder sin importar el costo humano. Clara sintió una punzada de tristeza al pensar en cómo los niños, tanto Sofía como Alex, eran los más afectados por las decisiones de los adultos. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que encontrara, protegería a ambos con todo lo que tenía. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su pequeño apartamento, Clara sintió que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Las revelaciones sobre identidades y paternidades no solo complicaban su búsqueda de Sofía, sino que también la ponían en una posición peligrosa con una familia tan influyente como los Salazar. Sin embargo, en lugar de intimidarla, esto alimentó su determinación. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que el próximo paso sería decisivo. No solo para encontrar a su hija, sino para desentrañar un pasado que había estado enterrado durante demasiado tiempo y que podría cambiar la vida de todos los involucrados. Con las nuevas revelaciones sobre las posibles conexiones familiares quemando en su mente, Clara sabía que no podía seguir esperando respuestas de Adrián sin actuar por su cuenta. Decidió arriesgarse y contactar a un viejo amigo que trabajaba en la policía, alguien en quien confiaba lo suficiente como para pedir ayuda discreta. Le explicó la situación de Sofía, omitiendo los detalles más delicados sobre los Salazar para evitar complicaciones, y le suplicó que investigara el paradero de los secuestradores. Aunque su amigo le advirtió sobre los riesgos de actuar sin un plan oficial, accedió a ayudarla bajo la condición de que no hiciera nada imprudente. Clara, aunque agradecida, sabía que el tiempo corría en su contra y que no podía prometer quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, Adrián, movido por las súplicas de Clara y por su propia preocupación por Alex, comenzó a usar sus recursos para rastrear a los secuestradores de Sofía. Aunque inicialmente había sido reticente, las sospechas sobre su propia familia y los secretos que Clara había mencionado lo inquietaban. Sus contactos, que incluían personas influyentes y de dudosa reputación, lograron obtener información sobre un lugar abandonado en las afueras de Barcelona donde podrían estar reteniendo a la niña. Adrián, por primera vez, sintió un peso de responsabilidad más allá de sus propios intereses. Decidió compartir esta información con Clara, aunque lo hizo con cautela, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría poner a todos en peligro, incluidos Alex y Sofía. Clara, al recibir la noticia, sintió una mezcla de esperanza y terror. Saber dónde podrían estar reteniendo a Sofía era un avance, pero también significaba enfrentarse directamente a los secuestradores. Coordinó con su amigo policía y con Adrián para organizar un rescate, asegurándose de que todo se hiciera con el mayor sigilo posible. La tensión era palpable. Cada paso que daban podía ser el último si los secuestradores sospechaban algo. Durante las largas horas de planificación, Clara apenas podía contener su ansiedad. Pensaba en Sofía constantemente, imaginando su rostro asustado y rezando para que estuviera bien. Adrián, aunque más reservado, también mostraba señales de nerviosismo, especialmente al pensar en cómo todo esto podría afectar a Alex. La noche del rescate llegó con un cielo oscuro y una llovizna fría que parecía presagiar problemas. Clara, acompañada por el equipo policial reducido que su amigo había logrado reunir, y con Adrián observando desde una distancia segura, se acercó al lugar indicado, un almacén viejo y deteriorado en un barrio olvidado. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido de sus propios latidos y el crujido de las hojas bajo sus pies.
Mientras los agentes se posicionaban, Clara tuvo que luchar contra impulso de correr adentro sin pensar. Sabía que debía confiar en el plan, pero cada segundo que pasaba, sin saber si Sofía estaba a salvo, era una tortura. Su respiración era pesada y sus manos temblaban mientras esperaba la señal. La operación comenzó con una precisión tensa. Los agentes irrumpieron en el almacén y tras unos minutos de caos, lograron neutralizar a los secuestradores, que resultaron ser menos de los esperados y estaban mal organizados. Clara, desde fuera, escuchó los gritos y el ruido de la confrontación con el corazón en la garganta. Cuando finalmente le dieron luz verde para entrar, corrió hacia el interior sin pensarlo dos veces. En un rincón oscuro, acurrucada y llorando suavemente, encontró a Sofía. La niña, al verla, soltó un sollozo de alivio y se lanzó a sus brazos. Clara la abrazó con tanta fuerza que pensó que nunca la soltaría, llorando de alegría mientras acariciaba su cabello y le prometía que todo estaría bien. Mientras Clara y Sofía se reunían, los agentes comenzaron a interrogar a los secuestradores, descubriendo que, efectivamente, eran parientes lejanos de Clara que actuaban por codicia y resentimientos antiguos. También confesaron que habían oído rumores sobre la conexión de Sofía con una familia poderosa, aunque no sabían los detalles exactos. Adrián, al enterarse de esto, sintió una mezcla de alivio por el rescate y furia por cómo su propio nombre había sido usado como herramienta de extorsión. Ordenó que los responsables fueran entregados a las autoridades sin ninguna piedad, mostrando un lado protector que Clara no había visto antes. Por primera vez, sintió que tal vez podía confiar en él, aunque fuera un poco. Con los villanos bajo custodia, Clara y Sofía fueron llevadas a un lugar seguro, donde finalmente pudieron descansar después de días de tormento. Adrián, aunque no se quedó mucho tiempo, aseguró que cubriría cualquier gasto médico o de apoyo que necesitaran. Clara, agotada pero agradecida, lo miró con una nueva perspectiva. Había visto un destello de humanidad en él, algo que no esperaba después de su frialdad inicial. Mientras tanto, los pensamientos de Alex seguían en su mente. Sabía que, aunque Sofía estaba a salvo, el niño aún enfrentaba sus propios demonios dentro de la familia Salazar. Decidió que no descansaría hasta asegurarse de que él también tuviera la protección que merecía. Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado en una cama improvisada, Clara reflexionó sobre todo lo que habían pasado. El rescate había sido un éxito, pero las heridas emocionales de su hija tardarían en sanar, al igual que las suyas propias. Además, las revelaciones sobre identidades y conexiones familiares seguían sin resolverse por completo, y sabía que no podía ignorarlas. Sin embargo, por ahora, se permitió sentir un poco de paz al tener a Sofía de vuelta. Las familias, tanto la suya como la de Adrián, comenzaban a reorganizarse tras el caos, pero Clara sabía que el camino hacia la confianza y la estabilidad sería largo y lleno de desafíos. Los días siguientes al rescate de Sofía trajeron un aire de alivio, pero también de reflexión para todos los involucrados. Clara, aún recuperándose del estrés y el miedo de los últimos eventos, dedicó cada momento a estar con su hija, asegurándose de que se sintiera segura y amada. Sofía, aunque marcada por lo vivido, comenzaba a sonreír de nuevo, encontrando consuelo en los brazos de su madre. Mientras tanto, Clara recibió noticias de que Alex había regresado del hospital, estabilizado, pero con la necesidad de cuidados continuos. Saber que el niño estaba fuera de peligro físico le dio un poco de paz, aunque no podía evitar preocuparse por su situación emocional dentro de la familia Salazar. Decidió que era hora de hablar con Adrián de nuevo, esta vez con más calma y claridad. Adrián, por su parte, había pasado las últimas semanas reevaluando muchas cosas.
La crisis con Alex y la situación con Sofía lo habían enfrentado a verdades incómodas sobre su vida y las personas que lo rodeaban. Reconoció, aunque le costara admitirlo, que había estado ciego a los sufrimientos de su propio hijo. Una tarde, invitó a Clara a la mansión para hablar, y esta vez no hubo frialdad en su tono. Con voz baja y sincera, le pidió disculpas por no haber actuado antes, tanto por Alex como por no haberla apoyado plenamente durante la búsqueda de Sofía. Clara, sorprendida por su vulnerabilidad, sintió que por primera vez estaban teniendo una conversación honesta, sin barreras de poder o desconfianza entre ellos. En ese encuentro, Adrián también confesó que había enfrentado a Lorena sobre el trato hacia Alex. Después de una discusión intensa y de reunir pruebas con la ayuda de personal de la casa, descubrió que las acusaciones de maltrato eran ciertas. Lorena, al verse acorralada, intentó justificarse, pero Adrián no lo permitió. Decidió poner fin a su relación con ella, priorizando el bienestar de su hijo por encima de las apariencias sociales. Aunque el proceso sería complicado y doloroso, estaba decidido a proteger a Alex de cualquier daño futuro. Clara, al escuchar esto, sintió un peso levantarse de su corazón. Saber que el niño tendría a alguien luchando por él era todo lo que había deseado desde que lo conoció. Alex, al enterarse de los cambios, mostró una mezcla de confusión y esperanza. Adrián pasó más tiempo con él, intentando reparar el vínculo que había estado descuidado durante tanto tiempo. En una de esas tardes, mientras jugaban en el jardín de la mansión, Alex le pidió a su padre que invitara a Clara, a quien llamaba la tía buena, porque quería agradecerle. Cuando Clara llegó con Sofía, los dos niños se reconocieron al instante y corrieron a abrazarse, como si compartieran un lazo invisible forjado por las dificultades que ambos habían enfrentado. Verlos juntos, riendo por primera vez en mucho tiempo, llenó a Clara de una alegría que no había sentido en semanas. Adrián, observando la escena desde la terraza, no pudo evitar sentir admiración por Clara. Había visto su fuerza y dedicación, no solo hacia su propia hija, sino también hacia Alex, a quien había protegido sin pedir nada a cambio. En un momento de sinceridad, se acercó a ella y le agradeció profundamente, reconociendo que sin su intervención no habría despertado a la realidad de lo que ocurría con su hijo. Clara, con una sonrisa cansada pero genuina, le dijo que no necesitaba agradecimientos. Lo único que importaba era que Alex y Sofía estuvieran a salvo. Sus palabras, llenas de humildad, solo aumentaron el respeto que Adrián sentía por ella. Mientras las heridas del pasado comenzaban a sanar lentamente, Clara y Adrián también hablaron sobre las revelaciones de identidad que habían surgido. Aunque aún había preguntas sin respuesta sobre el origen de Sofía y las posibles conexiones con la familia Salazar, ambos acordaron que lo más importante era el presente. Decidieron que, si alguna vez confirmaban un vínculo biológico, lo enfrentarían juntos, asegurándose de que los niños no sufrieran más por los errores de los adultos. Esta promesa marcó un nuevo nivel de confianza entre ellos, un entendimiento de que, a pesar de sus mundos tan diferentes, compartían el mismo deseo de proteger a quienes amaban. La reconciliación no fue solo entre Adrián y Clara, sino también dentro de sí mismos. Clara, que había cargado con la culpa y el miedo de perder a Sofía, comenzó a perdonarse por los momentos en que se sintió impotente. Adrián, por otro lado, enfrentó su negligencia como padre y se comprometió a ser una presencia constante en la vida de Alex, sin importar lo que costara reconstruir esa relación. Ambos, a su manera, encontraron en el perdón un camino para avanzar, no solo por los niños, sino por su propia paz interior. Aunque el futuro aún guardaba incertidumbre, había una sensación de que juntos podrían enfrentarlo con más fuerza. Esa tarde en la mansión,
Mientras el sol se ponía y los niños jugaban bajo la mirada atenta de sus padres, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Había pasado por un infierno para recuperar a Sofía y ayudar a Alex, pero verlos reír y sentirse seguros hacía que todo valiera la pena. Adrián, a su lado, parecía más relajado, como si también hubiera encontrado un poco de redención en medio del caos. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Clara sabía que este era un nuevo comienzo, uno donde el amor y la protección serían la base de todo. Lo que vendría después. Los meses pasaron con una calma que Clara apenas podía recordar haber sentido antes. Sofía, poco a poco, recuperaba su alegría infantil, asistiendo a sesiones con un terapeuta para sanar las heridas emocionales del secuestro. Clara, a su lado en cada paso, aprendió a valorar cada pequeño momento juntas, desde las risas en el desayuno hasta las historias antes de dormir. Mientras tanto, su relación con Adrián y Alex se fortaleció de una manera que nunca habría imaginado. Las visitas a la mansión Salazar se volvieron más frecuentes, y los niños, que ahora se trataban como hermanos, llenaban los días de juegos y travesuras. Clara, al ver cómo Sofía y Alex se apoyaban mutuamente, sintió que todo el dolor del pasado había valido la pena por construir este nuevo vínculo. Adrián, transformado por los eventos recientes, se había convertido en un padre más presente y protector. Había iniciado los trámites legales para asegurar que Lorena no tuviera más contacto con Alex y dedicaba cada momento libre a reconstruir la confianza con su hijo. Pero no solo eso. Su admiración por Clara creció hasta convertirse en algo más profundo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión con los niños corriendo adelante, Adrián se detuvo y con una mezcla de nerviosismo y sinceridad le confesó que no podía imaginar su vida sin ella. Clara, sorprendida, sintió su corazón latir con fuerza mientras él le pedía que considerara un futuro juntos, no solo como amigos, sino como una familia. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Adrián fue un paso más allá. Con los niños como testigos emocionados, se arrodilló y le pidió a Clara que se casara con él. No fue un gesto grandioso ni lleno de lujos, sino simple y honesto, exactamente como ella lo necesitaba. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a Sofía y a Alex, que saltaban de emoción, y luego a Adrián, cuyo rostro mostraba una vulnerabilidad que la conmovió. Después de todo lo que habían pasado, sabía que este hombre, a pesar de sus errores pasados, estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor. Con una sonrisa temblorosa, aceptó, sellando un nuevo comienzo para todos ellos. La boda, aunque sencilla, fue un momento de pura alegría. Celebrada en el mismo jardín, donde habían compartido tantos momentos, reunió a las personas más importantes en sus vidas. Sofía y Alex, vestidos con trajes a juego, llevaron los anillos con orgullo, riendo y susurrando secretos entre ellos. Clara, al caminar hacia Adrián, sintió que no solo estaba uniéndose a él, sino que también estaba creando un hogar seguro para los niños, un lugar donde nunca más tendrían que sentir miedo o soledad. Los votos que intercambiaron no fueron solo de amor, sino de compromiso para proteger y cuidar a su familia, sin importar los desafíos que vinieran. Después de la ceremonia, mientras los invitados compartían risas y los niños corrían libres, Clara y Adrián se tomaron un momento a solas para mirar el horizonte. Hablaron de los secretos familiares que aún quedaban por resolver, como la posible conexión biológica de Sofía con los Salazar. Sin embargo, ambos coincidieron en que, fuera cual fuera la verdad, no cambiaría lo que sentían por los niños ni el amor que los unía como familia. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Adrián, sintiendo una paz que había anhelado durante tanto tiempo.
Por primera vez, el futuro no le parecía un enigma aterrador, sino una promesa de días mejores. Los niños, mientras tanto, celebraban su propia versión de la boda, recreando la ceremonia con flores y risas. Sofía, con una corona de margaritas en la cabeza, le decía a Alex que ahora eran hermanos de verdad, y él asentía con una sonrisa tímida pero feliz. Verlos así, libres de las sombras del pasado, era el mayor regalo que Clara y Adrián podían haber pedido. Habían pasado por pruebas que habrían roto a cualquiera, pero en lugar de derrumbarse, habían construido algo más fuerte, una familia unida por el amor y la resiliencia, no solo por la sangre. Con el tiempo, la vida en la mansión Salazar cambió por completo. Ya no era un lugar de apariencias frías y secretos oscuros, sino un hogar lleno de vida y calidez. Clara trajo consigo un toque de simplicidad que equilibraba el mundo de Adrián, mientras que él le ofrecía estabilidad y protección. Juntos se aseguraron de que Sofía y Alex crecieran rodeados de cariño, con la libertad de ser niños sin temor a ser ignorados o lastimados. Aunque sabían que la vida siempre traería retos, estaban preparados para enfrentarlos como equipo, sabiendo que el amor que los unía era más poderoso que cualquier obstáculo. Mientras el sol se ponía en un día más de su nueva vida, Clara miró a su alrededor, agradecida por cada lucha que la había llevado hasta ese momento. No era un final feliz de cuento de hadas, porque la vida real nunca lo es, pero era algo mejor. Un comienzo lleno de esperanza, donde el amor y la fuerza de su familia eran la base de todo. Con Adrián a su lado y los niños riendo en la distancia, supo que sin importar lo que viniera, estarían bien. Habían superado la oscuridad juntos y ahora, finalmente, podían mirar hacia un futuro más brillante, lleno de posibilidades y promesas de días mejores.